que esto es típico del síndrome de Marfan, porque los pacientes que tienen síndrome de Marfan tienen hiperlaxitud, tienen una piel muy laxa. Entonces, como tienen los dedos largos, les permite hacer esto. Entonces, los pacientes con síndrome de Marfan, ya sean las mujeres o los hombres, son de talla muy alta, son longilíneos. Entonces, esto es enfermedades que se pueden presentar al nacimiento, hasta antes de los 10 años. ¿Qué pasa entre los 10 y los 40 años? ¿Qué enfermedades afectan al corazón entre los 10 y los 40 años? Todavía yo puedo diagnosticar una cardiopatía congénita, yo puedo encontrarme con niños que han sido operados y aquellos que no han sido operados y que ya están con problemas graves. Todavía la patología predominante entre los 10 años y los 40, todavía siguen las cardiopatías congénitas. Sin embargo, aparece una importante cardiopatía que es la de tipo reumática. Entre los 10 y los 40 años, si una madre me trae a su niño de 12 años con historia de que se cansa, lo primero que voy a descartar es cardiopatía congénita. Y segundo, lo que debo empezar a pensar es cardiopatía reumática u obesidad infantil, porque ya uno puede ver niños a partir de los 5 años, 8 años ya obesos. Entonces la obesidad puede causarle disnea. Por lo tanto, entre los 10 y los 40 años, las cardiopatías, o sea, los problemas que pueden afectar al corazón, viene a ser la cardiopatía reumática, o sea, tienen que ir a leer fiebre reumática, la obesidad infantil, los pacientes infectados con chaga en etapa asintomática, ya yo los tengo que empezar a ver acá. Es frecuente que si un paciente viene a los 30 años pensando que tiene cardiopatía, que tiene una enfermedad cardíaca a los 30 años, sea hombre o sea mujer, yo tengo que pensar, si no está obeso, tengo que meterme a la cabeza que puede ser una cardiopatía reumática. Si no, puede ser un chagásico. Es decir, puede ser que haya nacido en una zona endémica para Chaga, ¿no es verdad? Tengo que preguntarle si alguna vez se ha hecho una serología para Chaga, obviamente en el que ha nacido en una zona endémica para Chaga. Pero también entre los 10 y los 40 años hay una patología muy frecuente del paciente joven que se llama el prolapso de la válvula mitral. Entre los 10 y los 40 años. Ya estos pacientes, uno de los síntomas más frecuentes por los que vienen a la consulta, los pacientes que han nacido con un prolapso de la válvula mitral, que puede ser en el contexto de un síndrome de Marfan, porque también puede ser sin que tenga Marfan, el prolapso de la válvula mitral es una cardiopatía congénita muy frecuente. Es decir, no muy frecuente, sino en el sentido de que hay que pensarla, porque si uno no la piensa, no la diagnostica. Jóvenes en semiología, usted tiene que sospechar para poderla diagnosticar. Si usted no la sospecha y no la piensa, no la tiene en la mente, no la va a diagnosticar. Entonces, el prolapso de válvula mitral frecuentemente se presenta en este grupo etario entre los 10 y los 40 años y los pacientes acuden por palpitaciones. O sea que no desmerezcan a ese joven, a esa jovencita que viene a la consulta al centro de salud con historia de que sufre de palpitaciones. Examínela bien a esa paciente o ese paciente porque tiene que ser un soplo. ¿Por qué? Porque el prolapso de válvula mitral se presenta clínicamente con palpitaciones o falta de aire y en el examen físico lo que uno va a encontrar es un soplo sistólico en el ápex, en el área mitral, porque es un prolapso de la válvula mitral. Es una válvula mitral redundante que prolapsa hacia el ventrículo izquierdo durante la sístole. Entonces, el prolapso de válvula mitral se sospecha clínicamente y se confirma a través de una ecografía cardíaca. Entre los 40 y los 60 años, ¿qué enfermedades afectan al corazón? La cardiopatía reumática,
Entonces, entre los 40 y los 60 años, las enfermedades que yo debo pensar que pueden afectar al corazón de ese mi enfermo que está viniendo a la consulta son estas enfermedades. Y bueno, ya ustedes han debido leer el de 1909. En realidad, a este señor debieron darle el Premio Nobel de la Medicina. Por eso la sociedad brasilera se molestó demasiado el por qué no le dieron el Premio Nobel de la Medicina. Porque él descubrió no solamente el agente causal que era el Trypanosoma cruzi, sino también descubrió el artrópodo transmisor que era la estavinchuca, y la niña, la niña enferma de Chagas, que se llamaba Berenice, él también la encontró. Él estaba yendo a hacer unos estudios, no de Chagas, sino que él estaba yendo a hacer unos estudios de malaria. Su profesor lo había enviado, lo envió al señor Carlos Ribeiros Chagas a hacer estudios de malaria en el estado de Minas Gerais. Y ahí se encontró y se produjo este triple descubrimiento. Y por esa razón la medicina le debe el premio Nobel, que desgraciadamente no se lo dieron. Entonces, el Chagas, hoy muy estudiada por la pandemia del VIH-Sida, ha sido, ha cobrado nuevamente importancia, porque los pacientes que tienen VIH-Sida, cuando están en esta etapa de SIDA, al estar en un estado de inmunodepresión, los amastigotes, que es una forma celular en la que el parásito pierde la cola, puede salir nuevamente al torrente circulatorio y producir lo que se llama la miocarditis. Entonces ya ustedes saben, ya han debido ya leer el problema del Chagas, me gustaría que vuelvan a leerlo, porque es una de las enfermedades muy frecuentes que afecta al corazón. Muchos enfermos van a la consulta porque tienen una serología positiva para Chagas y quieren saber si están enfermos de Chagas, ¿no es verdad? En Bolivia se calcula que hay 1.800.000 personas infectadas. De esta gente, ¿cuántos van a hacer cardiopatía? Es la pregunta para el examen. De las personas que tienen una serología positiva para Chagas, ¿cuántas personas llegan a desarrollar un compromiso cardíaco? Porque definitivamente el compromiso cardíaco es la causa de la muerte de los enfermos que tienen la infección por Chagas. Y el Chagas tiene una clasificación que la vamos a ver cuando ustedes, todos los que aprueben semiología y pasen a cuarto año de medicina, hay una clasificación que es importante conocerla, pero esto es para cardiología ya en sí, no nos compete ver ahora en semiología. Hay una clasificación muy importante. Y esta es la evolución. Ustedes saben que el paciente pasa por un Chagas agudo. Aquí es lo que decíamos, el tamizaje, el screening, qué hacer con un paciente serológicamente positivo, qué es lo que se debe hacer, cuál es el protocolo, es lo que habíamos dicho creo que en la anterior clase. Entonces, importante que usted se ubique qué es lo que se hace con un paciente serológicamente positiva. ¿Qué es lo que hace usted cuando un paciente viene a la consulta y le dice, mire doctor, hace un mes me hicieron esta prueba y estoy yo positivo, había tenido Chagas, doctor, yo no sabía? Entonces usted tiene que darle una respuesta. Será simplemente será simplemente un serológico positivo, es decir, solamente está infectado, o es que está enfermo del corazón. Entonces eso usted lo tiene que definir. ¿Qué se llama este signo? Es un edema bipalpebral unilateral, es decir, ambos párpados pero de un solo ojo. ¿Cómo se llama este signo? Romaña. El signo de Romaña, doctor. Romaña Mazza, ¿no es verdad? Porque fueron los dos autores que la describieron. ¿Por qué se llama cruzi? ¿Qué significa cruzi? Porque el que lo descubrió apellido.
Viene de Osvaldo Cruz. Osvaldo Cruz fue su maestro del doctor Carlos Chaga. El doctor Osvaldo Chaga tenía un instituto. Y la especie se escribe en minúscula. No cometan el error de poner género y especie los dos en mayúscula. El género en mayúscula y la especie en minúscula. Entonces, eso es por el profesor Osvaldo Cruz. ¿Cuáles son las tres formas de vector? Las más frecuentes, ¿cuáles son? En nuestro país, la forma más frecuente de las vinchucas es el Triatoma infestan. ¿Cuáles son las otras especies? El Trypanosoma cruzi. ¿Ya se fueron? ¿Ya se fueron? Si ya se fueron, yo también me voy ahorita. ¿Cuáles son los otros vectores, pues? ¿O es solamente un solo vector que transmite el Chaga, el Trypanosoma cruzi? Esta es la vinchuca, ¿no es verdad? Triatoma infestan. Esta es una especie. Triatoma es el género e infestan es la especie. Esta es una sola vinchuca, ¿no es verdad? Esta es la más frecuente. Pero ¿cuáles son las otras especies de vinchuca? Ochenta y tantos estudiantes y nadie contesta. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo no van a...? Yo les dije que tienen que leer Chagas. Al menos en patología cardiovascular tienen que leer mucho Chagas, jóvenes, porque es una enfermedad muy frecuente que afecta al corazón. ¿Cómo se llaman esos otros vectores? Este es el agente etiológico, ¿no? El Trypanosoma cruzi. ¿Cuál es el vector? La vinchuca, el que transmite, ¿no es verdad? Y esta es una especie nada más. ¿Cuáles son las otras especies? ¿Chinches? Chinches. ¿Cómo que chinches? Chinches es el nombre vulgar. Rhodnius prolixus. Eso, esa es otra especie. ¿Cuál es la otra? Especies de vinchuca, jóvenes. El otro creo que... Trypanosoma gambiense. ¿No ve? Este es el Trypanosoma cruzi. En vector hay Triatoma infestan. Es el más frecuente. La vinchuca más frecuente, esta especie es la más frecuente. ¿Cuál es la otra especie? Triatoma dimidiata. Esa. ¿Y cuál es la otra? Triatoma maculata. No sé si es María Inmaculada que dice, pero no sé, no me suena. Hay otra más frecuente todavía. El Pastrongylus megistus. Esas son las especies más frecuentes. Tienen que ir a leer parasitología. Entonces, hemos dicho que entre los 10 y los 40 años, una de las enfermedades que más afecta al corazón es la fiebre reumática. Ustedes tienen que ir a leer la fiebre reumática. Y aquí está un score. No hay más scores, no conozco, no sé, dicen, ¿no es verdad? ¿Cuáles son pues, los criterios de Jones que los postuló en 1944? Ni yo había nacido todavía. ¿No ves que soy tan viejo? Y fueron modificados en 1992. Estos son los criterios de Jones para hacer fiebre reumática, que ustedes tienen que saber al dedillo, como el Padre Nuestro. Así como se sabe en el celular del cortejo de la corteja, tienen que saberse de memoria los signos mayores y los signos menores. Por lo tanto, este es un score de diagnóstico de fiebre reumática, una patología que no es del corazón. La fiebre reumática es una enfermedad inmunoalérgica.
¿no es verdad? Esa tienen que ir a leerla ustedes, porque yo no voy a dar fiebre reumática. Al año, en cuarto año de medicina, sí la voy a dar. En medicina interna, en el módulo de cardiología. Ahorita yo me estoy refiriendo a que esta enfermedad, que es la que ustedes tienen que ir a leer, afecta al corazón entre los 10 y los 40 años. En ese grupo etario, si el paciente, si la madre lo trae al niño o el paciente viene solo diciendo que se cansa para caminar, que tiene palpitaciones, usted tiene que pensar en fiebre reumática, en Chagas, en obesidad, ¿no? ¿Verdad? Porque son las enfermedades que más probables en ese grupo etario, fiebre reumática. Por lo tanto, los invito a que vayan a leer fiebre reumática. O sea que tienen tanto que leer, jóvenes, que si no le dedican por lo menos 3 horas de lectura a la medicina, ya se imaginan qué va a pasar. Entonces, la fiebre reumática es la principal causa de cardiopatía en niños y en jóvenes. Hay una prevalencia variable entre un caso por cada 1000, ¿no es verdad? Y un caso por cada 100.000 habitantes. El primer brote habitual de fiebre reumática, fíjense que ocurre entre los 5 y los 18 años. Y obviamente es una secuela no supurativa de una infección estreptocócica que generalmente afecta a las amígdalas. Por esa razón hay que hacer buen diagnóstico de esa faringoamigdalitis en los niños, porque de esos 100 niños que hacen una faringoamigdalitis estreptocócica, un 3% pueden desarrollar fiebre reumática. Obviamente tiene que haber un sustrato de predisposición genética. No es que a todos los niños que hacen una faringoamigdalitis estreptocócica les va a dar fiebre reumática, ¿no es verdad? Un 3% simplemente de esas faringoamigdalitis estreptocócicas pueden desarrollar fiebre reumática. Y por eso sí, a las faringoamigdalitis estreptocócicas hay que tratarlas muy bien, porque yo no sé si ese niño que estoy tratando va a ser dentro del 3% o va a ser dentro del 97%. Por eso es que yo debo tratar muy bien. ¿Cuál es el tratamiento de elección en una faringoamigdalitis por Streptococcus beta hemolítico del grupo A? Penicilina, bien, señor. Penicilina. ¿Qué tipo de penicilina? Benzatínica, Benzatínica. ¿Cuánto? 1.200.000, doctor. 1.200.000 y en mayores 2.400.000. En adultos. A ver, si yo tengo un niño de 8 años que pesa 45 kilos, ¿le voy a dar igual 1.200.000 al que pesa 32? No. Y entonces, ¿cómo yo sé cuánto le voy a dar? En los niños jóvenes todo es por peso. 50.000. Todo es por kilo peso. Tienen que aprender eso. Todo es por kilo peso en los niños. En los adultos me vale madre. Pero en los niños el pediatra tiene que calcular por kilo peso. Tarea para la casa. ¿Cuánto le debo dar yo? O sea, ¿cuál es el peso para adecuar 1.200 o 600.000 o 2.400.000? Entonces, la droga de elección evidentemente es la penicilina benzatínica, porque erradica el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Si el niño es alérgico, ¿cuál es la opción? Tarea para la casa. Entonces, la fiebre reumática, una complicación de infección estreptocócica faríngea en pacientes que presentan un padrón inmunológico especial, caracterizada por una reacción inflamatoria multisistémica que afecta al tejido conectivo y valvular. Este es un lema del año de la espera, del año de mi abuela, que decía, la fiebre reumática lame las articulaciones, pero muerde el corazón. Eso traduce. Fíjense que el que postuló esto lo tenía bien clara la figura, cómo la fiebre reumática afecta al corazón, y es el problema. Porque si bien afecta las articulaciones, pero lo más grave de la fiebre reumática es que puede afectar al corazón. Ahora, la pregunta, tarea para la casa,
de 100 niños que hacen fiebre reumática, ¿cuántos de ellos se afecta al corazón? Porque no es que todos se afectan al corazón. Hay niños que hacen fiebre reumática y no les afecta al corazón. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje? Tarea para la casa. Por lo tanto, ustedes me van a responder las dudas cuando vayan y lean la patología. ¿Cuál es lo difícil de la semiología? ¿Por qué es difícil la semiología? La semiología no solamente es el estudio de la fiebre, ¿no ven? No es estudio solamente de la fiebre. La fiebre se debe a una enfermedad. El problema de semiología es que usted tiene que ir a leer enfermedades. Por lo tanto, hasta ahorita, dentro de estas 10 clases que hemos dado, yo he debido ya comentar unas 20 enfermedades. Y esas enfermedades son las que ustedes tienen que ir a leer para que sepan cuáles son los síntomas de esas enfermedades. 5 minutos de descanso, relájense. Más allá de los 60 años, más del 50% de los pacientes con Chagas crónico ya han fallecido. Hemos dicho que el Chagas, cuando afecta al corazón, ya puede empezar a dar problemas a los 40 años. Entonces tiene mal pronóstico el paciente que tiene Chagas con compromiso al corazón. En esta edad prevalecen los hipertensos en fase de insuficiencia cardíaca crónica, aparecen las valvulopatías degenerativas, sobre todo la estenosis aórtica, es una de las valvulopatías más frecuentes a partir de los 60 años, y una arritmia, la fibrilación auricular. Fíjense que cómo se va configurando la historia clínica cardiológica tomando en cuenta la edad. O sea, yo por la edad tengo que pensar más o menos en la probabilidad de la enfermedad que está afectando al corazón, ¿verdad? No sé si se ubican por qué es importante la edad. O sea, ¿por qué el médico siempre tiene que preguntar la edad? O sea, nos interesa a los médicos la edad, porque hay enfermedades que son propias de cada grupo etario. ¿Ok? Ahora veamos el sexo. ¿Qué patologías predominan en la mujer? La estenosis mitral reumática, la neurosis cardíaca, el hipertiroidismo, el corazón misedematoso, la obesidad. Si bien la obesidad afecta a ambos sexos, pero se ha visto que prevalece en la mujer. Es frecuente que después de la menopausia la mujer empiece a sufrir hipertensión arterial. A las mujeres más le afecta la enfermedad venosa. Las varices son más frecuentes en las mujeres. La muerte por infarto agudo de miocardio es más frecuente en las mujeres, si bien los hombres son los que más sufren infarto, pero las mujeres se mueren más. La mortalidad por infarto es más frecuente en las mujeres. La enfermedad, esta cardiopatía congénita que se llama el ductus, es más frecuente en la mujer, y en el hombre, en la mujer, también es más frecuente la comunicación interauricular. Fíjense que cómo la semiología nos enseña tantas cosas importantes. Por esa razón es que es importante analizar la edad y el sexo en la semiología. Y esto es muy real, ¿eh? Cuando ustedes estén en su práctica se van a dar cuenta que es real. En el hombre, ¿qué patologías predominan? El ataque cardíaco, la valvulopatía aórtica, la estenosis fundamentalmente, el corazón pulmonar, la hipertensión esencial es más frecuente en los hombres, la fibrilación auricular, la insuficiencia cardíaca. Estas dos enfermedades genéticas, Marfan y acromegalia, son más frecuentes en los hombres. Y las cardiopatías congénitas que más prevalecen en los hombres son la estenosis pulmonar, la coartación de la aorta y la estenosis aórtica. Entonces, fíjense ustedes cuán importante es detenerse en la edad y el sexo cuando yo estoy presumiendo que tiene una cardiopatía. ¿Por qué vienen los enfermos? Vienen por síntomas, ¿no es verdad? O vienen por un chequeo. Entonces, si vienen por un chequeo a saber si realmente está enfermo del corazón, ¿qué tengo que hacer? Adecuar la historia clínica a la enfermedad cardíaca. ¿Qué estoy haciendo? Edad y sexo.
edad y sexo. O sea, estoy adecuando qué enfermedad puede tener de acuerdo a la edad y en relación a la edad de acuerdo al grupo etario. ¿Qué hábitos de vida son dañinos para el corazón? El hábito sedentario predispone a la obesidad y a la enfermedad cardiovascular. La mejor actividad física es la caminata, la natación y la bicicleta para el corazón. El levantamiento de pesas es muy dañino para el hipertenso. La OMS y la Sociedad Española de Cardiología aconsejan caminar por lo menos 30 minutos 5 veces a la semana. ¿Por qué 30 minutos? Porque se dice que más allá de los 30 minutos recién se empieza a quemar calorías. De nada sirve que yo camine 15, 20, 25, descanse y vuelva a caminar. Eso no sirve porque no llega a quemar calorías. Ustedes saben que la modernidad causa mucho daño. Hay un ambiente obesogénico, ¿no es verdad? Ahora todo se hace en echado, ¿no es verdad? Yo en acostado me llamo un pollo por un móvil, ¿no es verdad? Para subir al 5.º piso no utilizo las gradas, sino que agarro ascensor. Entonces, toda esta modernidad es la causante de que haya mucha obesidad, que eso ustedes lo saben y no voy a redundar. Por otra parte, específicamente, la obesidad genera bradicardia e hipertrofia cardíaca. Es decir, el obeso habitualmente es bradicárdico. Cuando se le hace ecografía cardíaca, se puede encontrar una hipertrofia del septum interventricular. Los obesos tienen resistencia a la insulina, por lo tanto tienen tendencia a hacer síndrome metabólico y volverse diabético. Un 50% de los pacientes que son obesos en el curso de los 2 años se pueden tornar diabéticos. La obesidad troncal, es decir, la que afecta a la barriga, es la más dañina, porque genera hipertensión arterial y dislipidemia. El hábito alcohólico. El consumo de alcohol se asocia con hipertensión arterial, con arritmia cardíaca y puede dilatar al corazón. Es decir, un paciente que consume alcohol tiene tendencia a tener estos 3 problemas. Y esta miocardiopatía dilatada está asociada a que el alcohólico tiene un déficit de vitamina B1, que es la tiamina. La arritmia más frecuente en el paciente que consume alcohol se llama fibrilación auricular. Esta es la arritmia más frecuente. Por lo tanto, estos hábitos yo tengo que preguntárselo a mi paciente cuando estoy haciendo la historia clínica cardiológica. ¿Acaso hábito no está dentro de la primera parte de la historia clínica? Obvio. En la anamnesis hay filiación, ¿no ve? La filiación, edad, sexo, dónde nació, dónde vive, cuál es el grado de instrucción, ¿no ve? Ahí está. Y luego vienen los hábitos. Entonces, yo tengo que investigar qué hábitos dañan al corazón y son los que yo estoy revisando. El hábito tabáquico. El consumo de tabaco es un factor de riesgo cardiovascular modificable asociado a la aterosclerosis. El daño se relaciona con el número de cigarrillos y el tiempo de consumo. Hay un score, me lo van a revisar. ¿Cómo se llama el score para saber si un paciente es adicto al tabaco? Ustedes deben tener su madre o su padre, deben tener su tía y su tío, deben tener un vecino o una vecina. ¿Cómo yo puedo detectar si esa persona que está fumando ya es adicta al tabaco? Hay un score. ¿Cómo se llama ese score? El juez me lo dice. El tabaco genera poliglobulia y aumento de la viscosidad de la sangre. Son efectos deleterios para el corazón. Si hay poliglobulia, el corazón tiene que latir con mayor fuerza para hacer circular la sangre, porque el aumento de la viscosidad de la sangre va a enlentecer la circulación de la sangre. Bien, miro hacia atrás, antecedentes patológicos. Estoy en historia clínica. Lo único que estoy haciendo yo es adecuar esas patologías al corazón. Yo tengo que saber si ese niño no tiene síndrome de Down, si no tiene enfermedad de Marfan,
porque la enfermedad de Marfan se asocia a dilatación anulo-ectásica de la aorta y puede provocar insuficiencia de la válvula aórtica. Ya saben que la enfermedad de Marfan es una enfermedad hereditaria del tejido conectivo, pero afecta mucho al corazón. ¿Por qué? Porque se asocia a prolapso de la válvula mitral, se asocia a insuficiencia de la válvula aórtica y se asocia a una dilatación anuloectásica de la aorta ascendente. Y por eso estos enfermos tienen tendencia a que se rompa la aorta durante el ejercicio. Anomalías genéticas asociadas a cardiopatía, yo tengo que ver si no tiene una alteración genética el niño que me están trayendo, puede tener un síndrome de Noonan, que está asociado a estenosis de la válvula pulmonar, un caso por cada 1.000 a 2.500 recién nacidos vivos. El síndrome de Turner es una alteración en los cromosomas sexuales, ¿no ve? Se asocia a coartación de aorta. Existe una mujer por cada 2.500 recién nacidos vivos, ¿no ve? El síndrome de Turner, la fórmula es X0, ¿no verdad? No tiene un cromosoma X, ¿no verdad? Ese es el síndrome de Turner, que se acompaña de talla baja. Son niñas que no van a poder tener familia porque son anovulatorias, no desarrollan hay un hipogonadismo. Hay que investigar, hay que sospechar síndrome de Turner en aquellas niñas que no aumenta de tamaño. Uno las mira en la atención primaria de salud y las compara con niñas de su propia edad y son niñas de talla más baja. Por lo tanto, talla baja con hipogonadismo hace sospechar Turner. Y si yo le encuentro un soplo, es un problema cardíaco, pues puede ser un síndrome de Turner. Y si es un síndrome de Turner, yo tengo que derivar al endocrinólogo. Y el síndrome de Wolff-Parkinson-White prevalece en las mujeres. Estas enfermas nacen con un haz anómalo que genera arritmias graves y muerte súbita cardíaca. Entonces, yo estoy mirando antecedentes patológicos. ¿Qué enfermedades sistémicas afectan al corazón? Endocrinopatías, la más frecuente es la diabetes mellitus, los trastornos de la tiroides, tanto el hipo como el hipertiroidismo afectan al corazón, la acromegalia, el hiperaldosteronismo, el hipercortisolismo. ¿Qué enfermedades inmunológicas afectan al corazón? El lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia y el síndrome de Raynaud. ¿Y qué enfermedades infecciosas afectan al corazón? La fiebre reumática, el Chagas y la endocarditis infecciosa. Fíjense que yo estoy llenando los antecedentes patológicos. O sea, yo tengo que preguntar, yo tengo que saber qué enfermedades sistémicas tiene mi enfermo para saber si alguna de esas enfermedades sistémicas afectan al corazón. ¿No es verdad? Por esa razón es que yo estoy adecuando la historia, el esqueleto de la historia clínica, yo lo estoy adecuando, pero al corazón. O sea, no todas las enfermedades afectan al corazón, al cerebro, al pulmón, ¿no? Hay algunas que tienen predisposición, predilección por el corazón, otras afectan a los pulmones, otras afectan a los riñones. Por lo tanto, yo estoy adecuando los antecedentes, estoy mirando hacia atrás, ¿no? ¿Verdad? Ocupación, profesión. ¿Qué ocupación, qué profesión son dañinos para el corazón? Trabajadores de cuello blanco, así se los llama. Estos trabajadores de cuello blanco están propensos a la hipertensión arterial, a las arritmias y al infarto. Propenden a las varices los que permanecen por horas y días en bipedestación. ¿Quiénes son estos? ¿Qué personas son las que paran parados? Vendedores ambulantes. Vendedores ambulantes, los Guardias. los maestros le tiran 4 horas enseñando. Policía en el banco. La enfermera. Los albañiles. Exactamente. Los pobres docentes de la FINOR, ¿no ve? Cuando pasaban clases presenciales, 3 a 4 horas en la clase ahí, tratándole de enseñar a los estudiantes y los estudiantes, ¿no ve? Durmiendo en las clases, ¿no ve? ¿Ah? Perdían su tiempo, los pobres profesores, ¿no ve? Parados ahí, tan predispuestos a las varices.
los policías, los de tránsito, los gendarmes, toda esa gente que para muchas horas parada tienen predisposición a las varices. El esfuerzo físico es el factor gatillante de los ataques cardíacos y la embolia cerebral, pero no es que sea la causa, es el gatillo, el esfuerzo físico. O sea, tiene su riesgo el hacer esfuerzo, ¿no es verdad? Para hacer esfuerzo, para que yo pueda ingresar a un partido de fútbol, yo tengo que tener un chequeo primero. Por ahí tengo hipertensión, por ahí tengo alguna arritmia, por ahí tengo alguna cardiopatía, ¿no? ¿Verdad? Por esa razón hay muchos enfermos que vienen al médico y le dicen, doctor, ¿será que yo puedo hacer ejercicio? Entonces, para eso usted tiene que examinarlo, ¿no? Porque por ahí tiene alguna patología cardíaca. El sedentarismo es un factor de riesgo para los ataques cardíacos. Fíjense que yo estoy adecuando la ocupación y la profesión a las enfermedades del corazón. Estas enfermedades, perdón, esta ocupación, esta profesión no tiene nada que ver con las enfermedades del cerebro, de los riñones, de los pulmones. Fíjense que cuando yo voy y pregunto la ocupación de los enfermos, en el caso de que yo esté sospechando de una cardiopatía, si es una ocupación que nada tiene que ver con el corazón, pues no me sirve, ¿no? No me sirve porque al final lo que yo tengo que hacer es un rompecabezas, tengo que armar yo, ¿verdad? Procedencia, ¿de dónde viene mi enfermo? La enfermedad tropical más importante es la enfermedad de Chagas, por lo tanto yo tengo que saber, cuando yo le pregunto a mi enfermo, ¿de dónde viene usted, señor? Yo vengo de Pucará. Geografía, no, pues me va a dar lo mismo que me diga que si viene de Pico de Monte, digamos, ¿no? ¿Verdad? Como yo todavía la debo esa materia del colegio, entonces no me va a servir de nada que me diga. No se pregunta, jóvenes, la procedencia por preguntarle. Es para ver si tiene relación, si hay una enfermedad ahí tropical que pueda ser la causante de que esté enfermo del corazón. Entonces, en la procedencia, la enfermedad tropical más importante es la enfermedad de Chagas. Ahora, si un paciente nació en La Paz, si un paciente nació en Potosí, si un paciente nació en la altura, predispone a la poliglobulia y la hipertensión arterial. Los que nacen allá en la altura, por el enrarecimiento de oxígeno atmosférico, ellos tienen poliglobulia, por eso es que son son chaposos, ¿no? Son coloretas, porque ese enrarecimiento de oxígeno estimula la médula ósea roja para que produzca, ¿qué? Eritropoyetina, ¿no es verdad? La hipoxia, el nacer en la altura, se asocia a prematuridad y a la persistencia del conducto arterioso. Es muy frecuente esta cardiopatía congénita en los niños que nacen en la altura y la prematuridad. La prematuridad tiende la cama al nacimiento de un niño con esta cardiopatía. Muchos niños que se han venido a Santa Cruz, por ejemplo, que nacieron en Oruro, Potosí, en la altura, cuando se vienen acá mejoran, porque la hipoxia es lo que les hace daño. Entonces, prematuridad, si un niño nace en Oruro, en Potosí, prematuro, tiene alto riesgo porque se están combinando dos condiciones para la persistencia del conducto arterioso, la prematuridad y la hipoxia. Entonces, hasta aquí nos quedamos. La recomendación es que lean anatomía y fisiología cardíaca, lean toda la tarea que les he dado, que investiguen, que pregunten, ¿no es verdad? Y el jueves, los que tengan historia clínica ya más o menos avanzada, me la empiezan a presentar, vale por puntos de práctica, yo anoto lo que responden, los que están presentando la historia clínica, y todo lo que responden en las preguntas que hago, las tareas, también anoto. ¿Alguna pregunta? El historial clínico, cuando lo presentemos el jueves, ¿es sin la parte del examen físico o igual lo rellenamos eso?
No porque, o sea, examen físico general, ¿no? ¿Verdad? Se supone que ustedes ahorita no saben hacer un examen físico del corazón, ¿no ve? Sí. Del tórax, digamos, no saben, ¿no ve? Porque estamos avanzando recién. Vamos a avanzar tórax. En tórax hay dos sistemas, cardiovascular y respiratorio, ¿verdad? Pero no saben todavía examinar. Entonces, la historia clínica que tienen que presentar es hasta examen físico general. Pero si se dan cuenta es harto dato que ya hay en esa historia clínica, ¿no? Sí. Doctor, O sea, a la hora de presentar. los pacientes que están haciendo, ¿no? ¿Verdad?